Hoy quiero invitarte a que juntos analicemos una historia de fe que aparece en los evangelios, pero preferentemente quiero detenerme en la manera en cómo Lucas la cuenta, la versión que hace Lucas de esta historia. Y por eso te voy a invitar a que busques allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Y vamos a encontrar alrededor de esta historia de fe cómo ocurren ciertos detalles que son dignos de valorar, de tomar en cuenta, porque son detalles que contribuyen de una u otra manera a edificar nuestra fe, fortalecer nuestro carácter cristiano, y revelan el poder de Jesucristo y cómo Dios premia la fe de aquellos que con un corazón sincero ponen su confianza plena en Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria a Dios. Quiero hablarte bajo este tema, la recompensa de la fe. Los evangelios nos hablan de un centurión romano que vivía en la ciudad de Capernaum. Capernaum era una de las ciudades desarrolladas del tiempo en el que Jesús ministró aquí en la tierra. Era una ciudad de la región de Galilea y Jesús la hizo su cuartel general en esta región para predicar. Allí estaba la casa de Pedro. Allí el Señor resucitó a la hija de Jairo, perdón. Allí el Señor levantó a aquel paralítico que lo bajaron por el techo de la casa. Y ahora nos encontramos también en la ciudad de Capernaum y nos encontramos con un centurión. Los centuriones eran oficiales del ejército romano, eran militares de oficio, de academia, comandaban unos 100 soldados. Una legión romana incluía unos 6,000 soldados. Por lo tanto, si usted sacó la cuenta, una legión incluía a unos 600 centuriones. Esa era la estructura del ejército romano. La mayoría de los centuriones tenían esclavos domésticos, eran gente con cierta facilidad económica, con cierta posibilidad de vida, y muchos de ellos tenían esclavos y sirvientes domésticos que de acuerdo a su comportamiento se ganaban el cariño y el aprecio de estos militares. Lucas nos está contando la historia de un centurión que vivía en Capernaum y no se nos dice el nombre como el centurión que aparece allá en Hechos capítulo 10, llamado Cornelio. Lo cierto es que este centurión, su empleomanía incluía esclavos y siervos, y uno de ellos se enfermó. Este hombre contaba con un esclavo, con un siervo que, de acuerdo a cómo se relata la historia, por la fidelidad, la diligencia, la obediencia y probablemente su competencia en el servicio, se había ganado la confianza y la alta estima de este centurión. Pero este siervo querido, estimado, considerado por este líder militar, cayó enfermo. Y dice Lucas en el reporte que hace, nunca nos olvidemos que Lucas es médico, de acuerdo a las versiones más modernas, dice que este hombre estaba al borde de la muerte, estaba a punto de morir. Era una enfermedad que ya parecía que no tenía solución. Y en la lectura de este pasaje a mí me llama la atención una manera en cómo Lucas describe la relación que el centurión tiene con este siervo, la relación que tiene con este esclavo. Note usted en el versículo 2, si tiene su Biblia abierta, y me encantaría que la tuviera, Lucas declara que había un centurión en Capernaum que tenía a un siervo, un esclavo, a quien éste quería
mucho, lo apreciaba, lo estimaba, lo consideraba. Y a mí me llamó la atención esta forma en cómo Lucas describe esta relación entre el centurión y su esclavo. Cualquiera fueran las razones, hermanos, de la afinidad del centurión con su siervo, este centurión sabía apreciar la valía de este siervo y demostró tener un carácter amable, generoso y bondadoso con ese esclavo, con esa persona que le servía en los diferentes servicios domésticos. Así que, de la forma en como lo miro, las diferencias sociales muy enmarcadas en aquella época, en aquella cultura, no fueron una barrera para que el centurión se preocupara por su siervo. No establecieron una distancia de tal manera que él no se interesara por la salud de aquel sirviente. Y a mí me ministra esta actitud. ¿Usted sabe por qué? Porque es una actitud que nos ilustra muy bien cómo debemos preocuparnos los unos por los otros. Cómo debemos interesarnos los unos por los otros como miembros de la familia de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Agradezco a Dios a todos los gestos de compañerismo y de familiaridad que se muestra cuando alguien de nuestra congregación parte al cielo. Eso forma parte, hermanos, del carácter cristiano. Aleluya. Tenemos que recordar que la Biblia nos enseña que la nacionalidad, la raza y la educación y la posición social carecen de importancia en esta vida. Lo que importa es si la persona tiene o no tiene a Cristo, pues Cristo está al alcance de todos. No debe haber distancia, no debe haber barrera. Y aquí en este punto me detengo en mi orden personal, hermanos, porque nunca debemos permitir que las diferencias de nacionalidad, de raza, de educación, nivel social, riqueza, sexo y poder levanten barreras que nos dividan, que creen cisma, porque somos la familia de Dios. Cristo derribó todas las barreras y acepta a toda persona que viene a Él. No importa el color de su piel, no importa la nacionalidad, no importa el sexo, no importa el nivel educacional, no importa el nivel social, no importa cuánta plata tenga. En Cristo somos un solo pueblo. Aleluya. La familia de Dios es una. La unidad de la iglesia de Cristo radica en su diversidad. Por lo tanto, cuando leo este pasaje, esta expresión de Lucas me ministra cuando dice que aquel centurión apreciaba, quería, respetaba a quien le servía. Cualquiera hayan sido las razones que hubiera tenido, mostró sensibilidad humana. Que necesitamos pedirle a Dios que no escasee en medio del pueblo. Otro detalle que me llama la atención de este pasaje, de esta historia, es ver el carácter amable, el carácter generoso de este centurión. Y se hace evidente, hermanos, cuando mandó a buscar a Jesús. Está preocupado porque su siervo está a punto de morirse. No tiene solución, no hay manera de resolver el problema, pero se entera que Jesús llega a la ciudad y lo manda a buscar. Y mire, hermanos, mientras yo investigaba y estudiaba el tema y la historia, si este centurión, fíjese usted, si este centurión pudo personalmente financiar una sinagoga, ¿no cree usted que tendría plata para comprarse cualquier otro esclavo? ¿Por qué preocuparse tanto por uno que se iba a morir? En definitiva, él podía comprar los que quisiera. ¿Se entiende la idea? ¿Se da cuenta la sensibilidad de este hombre? La identificación con un problema. No me importa que tú seas mi esclavo. Respeto tu valioso servicio.
Y cuando supo que Jesús llegó, lo mandó a buscar. Se preocupó por la salud de este hombre que estaba a punto de morir. Dice Lucas, mientras narra su historia, que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Aleluya, gloria a Dios. Se interesó, se motivó. La fe de aquel hombre se activó cuando alguien vino donde estaba él y le dijeron: oye, acaba de llegar a la ciudad Jesús. Jesús, ese que ha hecho milagros, ese que ha hecho señales, ese que resucitó a la hija de Jairo, el que ministra en la sinagoga que tú construiste, ese que ha hecho señales y prodigios, acaba de llegar aquí a la ciudad. Y él, ni corto ni perezoso, lo mandó a buscar. Llamó a los ancianos de la ciudad, gente de prestigio, y le dijeron: por favor, vayan donde estaba Jesús y díganle que yo necesito que venga para que sane a este siervo que está a punto de morirse. ¡Qué sensibilidad! Amén. Qué sensibilidad, hermano, qué preocupación. Aprendo otra gran verdad en este pasaje. Y es que la fe, según lo que la Biblia me enseña, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Porque en definitiva tú y yo estamos convencidos como cristianos que es Cristo el que cambia y transforma a las personas. Es Cristo el que imparte una vida nueva. Es el Señor el que nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Es el Señor el que nos da una esperanza de vida. Es Cristo el que rompe las cadenas del pecado. Es Cristo el que rompe los vicios. Es Cristo el que nos lleva a vivir una vida diferente y superior. Es Cristo el poder que sale de Él, el que cambia y transforma a la gente. Oh, gloria a Dios. La gente le habló de Jesús. La gente le habló de Jesús. ¿Sabe que cuando leo la carta del apóstol Pablo a los Corintios, encuentro una declaración de este hombre que dedicó su vida a proclamar el Evangelio? Una declaración tan interesante, hermanos. Y Pablo le dice a los cristianos que están en esta ciudad de Corinto, él le dice: al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Pablo llegó a la ciudad de Corinto después de salir de la ciudad de Atenas. Estando en Atenas, esperando a Lucas y a Timoteo, él vio la ciudad entregada a la idolatría y llegó al Areópago. Y allí comenzó a predicar y a proclamar y a usar de alguna manera un lenguaje propio de aquel lugar, de aquel momento. Sin embargo, cuando usted lee en el libro de los Hechos, el resultado de lo que él hizo en aquel Areópago fue mínimo. Apenas se convirtió Dionisio el Areopagita y otros 2 o 3 personas más, pero no tuvo ese impacto. Y cuando llega a los Corintios dice: yo llegué a ustedes y no quise usar de ninguna filosofía humana, no quise usar ningún lenguaje bello o precioso. Simple y llanamente lo que quise fue predicarle a Cristo, hablarle de Cristo, proclamar a Cristo, porque en definitiva es Cristo el que cambia la vida de la gente. Por eso dice a los filipenses: para mí todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Yo creo, hermanos, que el Evangelio no es para envolverlo en filosofías humanas, ni para mezclarlo. El Evangelio no es para confundirlo con un mensaje más que la gente quiera oír y que se sienta cómodo o que se sienta bien. Yo creo que la sabiduría divina no necesita de ornamentos humanos para impactar a la gente. Yo no creo que hay que envolvérselo a la gente. Hay que hablar lo que Cristo dijo, lo que Cristo enseñó y proclamar que Jesucristo es la esperanza de vida. Cuatro pasos para hacerse millonario. 5 pasos para alcanzar la prosperidad económica. 10 pasos para lograr un matrimonio feliz. Y usted va a esas conferencias de Cristo ausente. Pura filosofía, pura psicología. Que Dios los bendiga.
La sola historia, así lo veo yo, hermanos. La sola historia de la vida y obra de Jesús, sin adornos, sin rodeos, tiene un poder inigualable para mover los corazones de los hombres a Dios. Es el Espíritu Santo el que convence a la gente. Es el Espíritu Santo el que vivifica la palabra que proclamamos en el corazón de la gente. Es el Espíritu Santo el que ilumina la mente de la gente para que entienda la verdad. Por muy bonito que yo te hable, por mucha filosofía que use, por un lenguaje rebuscado que yo te pronuncie, eso no te cambia, eso no te transforma. Lo que te transforma es el poder del Evangelio. Lo que te transforma es el poder de la palabra. Eso es lo que cambia y transforma la vida de la gente. Por eso Pablo dice, tengan cuidado, le dice a Timoteo, ten cuidado porque la gente de los últimos tiempos se van a buscar maestros que le hablen bonito y que le digan las cosas que ellos quieren oír. Pero se lo he dicho otras veces, ustedes no son clientes, ustedes son hijos de Dios, ustedes son siervos de Jesucristo, pueblo adquirido por Dios. Esto no es un McDonald's, esto no es un Burger King, esto no es un restaurante para yo complacerlo, yo estoy aquí para proclamar la verdad de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. El camino a lo más íntimo del ser humano, mi hermano, a lo más íntimo del ser, no pasa por la cabeza, sino por el corazón. El mensaje del Evangelio no es un mensaje solamente intelectual, es un mensaje que va a la necesidad espiritual del hombre. Por eso hay que proclamar a Cristo. ¿De quién le hablaron la gente al centurión? ¿De quién le hablaron? De Jesús. Fíjese qué nivel de confianza tenía el centurión con los ancianos de la ciudad, que los llamó y le dijo, por favor, vayan donde está él. Le dijo al líder de la sinagoga que había construido, ven que mi siervo se está muriendo. Le dijo a los ancianos, vengan para que por favor hagan un milagro, que mi siervo se está muriendo. No, usó a los ancianos que no creían en Jesús, que no aceptaban a Jesús y los envió allá, dígale que venga porque yo sé que lo puede sanar. Le hablaron de Jesús. ¿De quién le hablaron a la mujer que hacía 12 años estaba padeciendo de flujo de sangre? ¿De quién le hablaron, hermanos? De Jesús. Cuando Jairo se enteró de que Jesús había llegado a la ciudad, fue a la ribera del río y se postró delante de todo el mundo y le dijo, tú eres el único que puedes sanar a mi hija. Jesús trastornó la generación de su tiempo y sigue trastornando para bien a todos aquellos que se refugian en su evangelio y en el poder de sus fuerzas. Alabado sea el Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. El Espíritu Santo no necesita ayuda. El Espíritu Santo es suficiente para convencer a la gente. Amén. El Espíritu Santo, hermanos. Lo que pasa es que desafortunadamente, y déjeme decirle esto, queremos sustituir la obra del Espíritu de Dios. Pero es el Espíritu de Dios el que convence. Cristo lo dijo. Él convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia. Esa es la obra del Espíritu Santo en este tiempo. Lo que pasa es que la gente no quiere que le hablen de Espíritu Santo. Pero estamos en la dispensación de la gracia, en la dispensación del Espíritu de Dios. Él es el que engrandece el nombre de Jesús. Es el que trae la gente a Jesús. Es a Él a quien tenemos que pedirle ayuda para que convenza a esos corazones duros y esas mentes entenebrecidas, porque es el que puede romper esas cadenas. Él es suficiente, ¿lo creen ustedes? No solo aprendo, hermanos, la sensibilidad de este centurión, y no solo la historia me habla de cómo la fe, el hablar de Jesús activa la fe, sino además aprendo a través de esta historia que a pesar de ser un centurión, un gentil, este hombre mostró humildad y fe. Humildad y fe. Si tienes tu Biblia abierta, podrás ir leyendo conmigo que cuando este centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo, y ellos fueron.
Y efectivamente rogaron con solicitud, insistieron en que Jesús fuera a la casa, porque ellos entendían que este centurión merecía que Jesús fuera y sanara a aquel siervo, por cuanto amaba a la nación y les había construido una sinagoga. Y como Jesús no rechaza el servir y bendecir, se encaminaba a casa del centurión. Todo parece indicar que vivía a las afueras de la ciudad. Así que cuando ya estaba cerca por llegar allí a la casa de este hombre para sanar al siervo, este centurión es interesante en el versículo 6 cómo envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Wow. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Qué declaración. Qué palabra, hermanos. Este hombre no se sintió digno de que Jesús entrara en su casa, ni siquiera de venir delante de él. Otras versiones más populares dicen: no merezco el honor de que vengas, ni el honor de ir a encontrarme contigo. Y tal vez usted diga: pero bueno, eso lo puede decir cualquiera. No, ese era un centurión. Y los judíos tenían que obedecer al ejército romano. Él pudo haberle dicho: oye, dígale a Jesús que venga aquí y se presente. Y punto, era una orden de un líder militar en una ciudad importante. Sin embargo, mire la percepción que tuvo este gentil. No soy digno de que vengas a mi casa. Aún más, no me encontré yo digno ni de ir a verte. Además de que reconoce la posición de Jesús y su autoridad, es un hombre sensato y con sentido común. Porque el hecho de haber construido una sinagoga nos habla de que de alguna forma estaba vinculado con la religión judía. Algunos comentaristas dicen que era un prosélito de la puerta. Habían dos prosélitos judíos, eran los gentiles que se convertían al judaísmo. El prosélito de la puerta era aquel gentil que aceptaba las ceremonias y aceptaba todos los ritos judíos, pero no llegaban a un compromiso más allá, en tanto que los prosélitos de la justicia llegaban hasta la circuncisión para judaizarse completamente. Lo cierto es que este centurión de alguna forma tenía conocimiento acerca de la ley judía, y él sabía que para un judío entrar a una casa gentil le era muy difícil. Si usted ha leído la historia de Pedro, usted se dará cuenta cuántas veces le habló el Señor para que Pedro se convirtiera, que el Espíritu de Dios lo estaba mandando a casa de Cornelio en Cesarea. Porque no, Pedro le dice: pero es que ningún judío puede meterse en una casa de los gentiles. Y este centurión, además de conocer eso, hermanos, también reconoció la autoridad de Jesús. Y aunque él no se sintió digno, fíjese, Cristo creyó digno de sí el visitar al centurión. Porque cuando los ancianos vinieron, él fue. Alguien dijo una gran verdad que te la voy a leer. El hombre no era digno de ser salvo, pero digno de Dios es salvar al hombre. Ni tú ni yo merecemos la salvación, pero Dios se dignó en la persona de Jesús proveer un recurso para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Por eso hay que vivir eternamente agradecido y no engreírse, sabiendo que esto es por gracia y no por obra, no por mérito, sino por amor y misericordia de Dios. La actitud humilde de este centurión, hermanos, contrasta notablemente con el orgullo de otro líder militar de la historia antigua llamado Naamán, un general del ejército sirio leproso, que una sencilla muchachita en su casa le habló del profeta de Israel que sanaba la lepra, y él fue allá. Pero sin embargo, este hombre, este líder militar, Naamán, creyó que Eliseo iba a salir, le iba a hacer todo un recibimiento, todo un ritual, iba a poner sus manos o qué sé yo, iba a hacer alguna figura. Como él era el general, a él había que darle una atención diferenciada. Pero Dios trata con el orgullo de la gente. Y Dios humilla a todos los que se enorgullecen.
Y Dios abate a todos los soberbios, para que aprendan que Dios es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y mire, hermanos, Eliseo ni salió a recibirlo. Amén. Ni salió a recibirlo, ni la puerta abrió. Mandó un siervo con la peor noticia que Naamán pudo haber oído. Dile que se zambulla. Esa palabra también dice. Dile que se bañe 7 veces en el río Jordán. No, está en la Biblia, zambuirse está en la Biblia, no es una palabra rara, ¿no? Pero bueno, como hay tantas culturas aquí, me da miedo que haya dicho un disparate. Pero le dice, le manda a decir Eliseo a Naamán, dile que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Y el orgullo fue herido. Pero como mira, ni me ha recibido, ni ha venido a darme la cara. Y ahora para colmo me manda a zambuirme en el río sucio chico. Digo, si Naamán hubiera sido cubano, tal vez lo hubiera dicho así. ¿Cómo que me va a mandar a... Si allá en Siria está Farfar y Habana, ríos con aguas cristalinas, ¿no es lo mismo bañarse allá que bañarse aquí? No es lo mismo. Gracias a Dios que siempre hay alguien, mire, con sentido común. Y si lo espiritualizamos un poquito, con discernimiento. Porque los siervos dijeron, mira, si él te hubiera mandado a hacer otra cosa, tú lo hubieras hecho. ¿Qué más te cuesta bañarte ahí? 7 veces. ¿Cuál es tu problema? Métete ahí y déjate de tanto orgullo y de tanta vanidad y de tanta cosa que no vas a encontrar sanidad en ninguna otra parte. Para la gloria de Dios el hombre oyó consejo y se zambulló 7 veces, y dice la Biblia que la piel se le puso como la piel de un bebé. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, porque no es como nosotros queremos, es como Dios quiere. No es a donde nosotros queremos, es a donde Dios quiere. No es de la forma como a nosotros nos gusta, es de la manera como Dios quiere hacer el milagro y moverse y hacer lo que Él quiere hacer. Sin embargo, el centurión de Lucas capítulo 7 obró de forma diferente. ¿Se da cuenta el contraste? Le mandó a decir a Jesús, no soy digno de que me visites en mi casa, incluso no me he encontrado ni digno de ir delante de ti. En otras palabras, no se sintió tan importante como para que Jesús entrara bajo su techo. Yo creo con todo el corazón, hermanos, que lo que más Dios admira en el corazón de cualquier ser humano es la humildad y la sencillez. La soberbia, el orgullo, la vanidad nos aíslan de la bendición de Dios. ¿Lo creen ustedes? Amén. Y mientras yo hacía mis notas, pensaba que puede que alguien equivocadamente piense que Dios está en deuda con él por todos los cargos que ocupa o ha ocupado, que Dios está en deuda con él por la ayuda que brinda a los necesitados. Dios está en deuda con él por las ofrendas y los diezmos que da. Pero oiga, Dios no está nunca en deuda con nadie. Somos nosotros los deudores. Somos nosotros los que tenemos que estar dándole gracias a Dios por su amor y su misericordia que se extiende cada mañana. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Sabe que hay una palabra de parte de Cristo que a mí siempre me impacta cada vez que la leo y de verdad que me ministra, para no decirle otra cosa? Cuando Jesús le dice a los discípulos en Lucas capítulo 17 versículo 10, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Fuiste al África a predicar, esa asignación te la dio Dios. Te fuiste al Amazonas y te metiste con los indios, esa asignación te la dio Dios. Te fuiste a Nueva York, a la jungla de asfalto, a proclamar el nombre de Jesús, esa asignación y capacidad te la dio Dios.
No has hecho más que lo que tenías que hacer. ¿Cuál es tu orgullo? ¿Cuál es tu vanidad? ¿Cuál es tu exigencia? Si lo que debes es darle gracias a Dios porque Él te ha tomado en cuenta. Pero muchas veces nos envanecemos y creemos que podemos exigirle a Dios por nuestros 40 o por nuestros 30 o 20 o 15 o por lo que hemos hecho. Cuando usted mira atrás, y se lo digo por experiencia, cuando miro atrás en nuestros 27 años de experiencia ministerial, digo, Señor, tu gracia es mayor. Tu misericordia me ha alcanzado porque no merezco ni estar en el lugar donde estoy. A Dios no le impresiona lo que hacemos, sino el corazón rendido y humillado delante de su presencia. Este hombre mostró humildad y este hombre mostró una fe genuina. Genuina, sin ir a un instituto bíblico, sin ir a una universidad cristiana, sin formar parte de la iglesia misionera. No, mostró una fe genuina. Y esto me llama la atención, porque este hombre gentil es capaz de reconocer el poder ilimitado de Jesús para hacer cualquier milagro. Mientras los fariseos lo cuestionaban, mientras que el Sanedrín lo rechazaba, este gentil reconoce que Jesús tiene un poder y una autoridad ilimitada. A veces la gente nos sorprende, llevó 30 años, pero cuando este que apenas llegó a la iglesia y se convirtió, hoy está hablando y actuando como si ya hubiera conocido a Cristo toda la vida, por la fe que tiene en su corazón. Gloria al Señor. Aleluya. Imagínense, hermano, que la fe de este hombre le alcanzó para creer que no era necesario que Jesús llegara a la casa y tocara a su siervo. Mira hasta dónde llegó la fe de este hombre. Ni dudó por un instante de que Jesús podía hacer el milagro a la distancia. ¿Qué les parece? Me encantan esas palabras del centurión cuando le dice a Jesús: di una palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Note la seguridad. No dice, y mi siervo tal vez se sane. Tú tienes poder para hacer cualquier cosa. A lo mejor se sana, no. Di la palabra, yo estoy seguro, convencido estoy que se va a sanar. Qué certeza, qué convicción. Alabado sea el Señor. Este hombre tuvo la bendición de que su fe lo capacitó para tener una percepción clara y correcta de quién era realmente Jesús. No era un rabino más de entre los judíos, no era un maestro más de sinagoga, no era un motivador ni un manipulador de sentimientos, no andaba buscando aplausos, ni vítores, ni popularidad. Simple y llanamente era el Hijo de Dios que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y a mí siempre me impresiona, hermanos, la forma en cómo este centurión razona. Si usted me está siguiendo con la Biblia abierta o con su lugar donde la tenga. Pero me encanta este pasaje. Siempre lo leo con hambre de encontrar más dentro de él. Cuando allí el centurión le manda decir a Jesús: yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo, ve allá, él va. Y si a otro le digo, ven acá, él viene. Y si a mi siervo le digo, haz esto, lo hace. ¿Usted sabe lo que está describiendo este hombre con este razonamiento de su experiencia militar? Nos está descubriendo cómo él vio a Jesús. ¿Cómo lo vio? Como un hombre puesto en autoridad, que las enfermedades tenían que obedecerle de la misma manera que los soldados le obedecían a él. Por eso le dice, di la palabra y mi siervo va a ser sano. Porque de la misma forma que yo tengo autoridad y le digo a mis siervos que hagan lo que hagan, esté o no presente, de esa misma forma cuando tú digas la palabra por la autoridad que tú tienes, la enfermedad tiene que obedecerte. Gloria a Dios. Y aquí aprendo una lección tremenda, hermanos queridos, y es que el concepto que tengamos del Señor es clave si queremos experimentar el poder y la gracia de Dios. El concepto que tengamos de Dios, una idea clara de que Dios es nuestro Padre,
hace que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro. Una idea clara de que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes, que no es creado sino que es Dios, nos hace capaz de recibir la misericordia de Dios a través del sacrificio de Cristo. El estar convencido de que el Espíritu Santo es Dios nos lleva a entender que a través de ese poder del Espíritu Santo podemos ministrar bajo la unción de ese poder a través de dones, ministerios y talentos y capacidades que otorga el Espíritu Santo. Aleluya. Yo creo, hermanos, que el Señor es más que un apéndice cultural, que una herencia religiosa, que una tradición nacional. Dios no lo podemos minimizar a un culto de 1 hora y media o de 45 minutos a una reunión de hogar o reglas o estatutos. Dios es mucho más allá que eso. Dios es amor, Dios es paz, Dios es gozo, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es rey, Dios es Señor, es creador del cielo y de la tierra. Aleluya. Yo sé que usted tiene la fe de almorzar. Y yo también. La fe de este centurión fue premiada. Amén. Fue premiada, hermanos. El escritor de los Hebreos nos dice que el que quiere acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente le buscan. La fe de este hombre, Dios la premió. Fíjese que al oír Jesús el razonamiento de este hombre, dice Lucas, que Jesús se maravilló de él. Se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y qué interesante, no digo ni aún en Estados Unidos he hallado tanta fe. Usted dirá, pastor, pero en aquel tiempo que iba a saber él de América. Pero es interesante, pudo haber hablado de otro tipo de nacionalidad, pero habló de Israel. Porque Israel, depositario de la verdad de Dios. Gente privilegiada, gente que habían sido llamados a ser testigos de Jehová de los ejércitos, y él se maravilla y dice que este gentil se exprese de esta forma. ¡Wow! Ni en Israel he hallado gente que crea de esa manera. Alabado sea el nombre del Señor. Imagínense, hermanos, que en Nazaret, que había sido la ciudad natal de Jesús, apenas pudo sanar a algunos enfermos, sobre quien puso sus manos, pero no pudo hacer ningún otro milagro, y estaba asombrado de la incredulidad de los nazarenos. No creían en él. Y quiero decirte, hermanos, que la apatía, la incredulidad, la incertidumbre y la duda son obstáculos para que el poder de Dios se manifieste. No vamos a darle esa posibilidad al enemigo de que siembre esa duda en nuestro corazón. Aleluya. Sin embargo, la fe de este centurión fue en especial sorprendente, realmente, mis hermanos queridos, porque era un gentil que aún conocía el amor que aún no conocía plenamente el amor de Dios. Sin embargo, la fe de este centurión honraba al Señor. Aleluya. Y el Señor honró la fe del centurión cuando le dijo a la multitud que le seguía: aleluya, ni aún entre los judíos he hallado tanta fe. Cuando honramos a Dios con nuestra fe, Él honra nuestra fe delante de quien sea. He estado orando: Señor, no me dejes en vergüenza. Y el Espíritu Santo me dijo el otro día: pero tú no vayas a dejar en vergüenza a Dios. Porque tenemos que ser fieles. Dios premia la fidelidad. Muchas veces queremos que solo sea de un lado, y el Señor dice: esto es una colaboración divino-humana. Yo voy a cumplir mi parte, pero cumple la tuya. Iglesia, tenemos que aprender a cumplir nuestra parte. Hay otro ejemplo que no me voy a detener en ello porque ya el tiempo camina. Bueno, el tiempo no camina porque no tiene pie, el tiempo se acaba. Pero la mujer sirofenisa,
arrancó un elogio tremendo de Jesús. ¿Recuerdan aquella mujer que tenía una hija endemoniada? Y cuando el Señor le habló de la migaja, ella le dijo, aunque sea una migajita, Él se admiró de ver la fe de aquella mujer y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y Lucas cierra la historia, y yo también, diciendo, y al regresar a casa los que habían sido enviados por el centurión, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Sanidad instantánea. Premio a la fe, gloria sea el nombre del Señor. Y aquí, hermanos, aprendo una gran verdad. Que la sanidad de este esclavo demostró que Cristo no tiene favoritismo. Amén. No tiene favoritos. Aleluya. No, hermanos. Sino que en toda nación, el que le teme y practica lo que es justo, Él lo acepta y lo recibe. No importa que seas colombiano, que seas nicaragüense o peruano, no importa que seas de Guatemala o El Salvador, no importa que vengas de México, de Puerto Rico, Cuba o Dominicana, o que seas haitiano, no importa que seas de Venezuela, argentino o Bolivia, no importa que vengas de Chile, no importa que vengas de Panamá, no importa que vengas de ninguna parte, para Dios no hay acepción de personas, todos somos iguales y su amor se manifiesta hacia cada uno de nosotros. Aleluya. Que la fe nos alcance para creer que Dios se mueve en lo difícil y también en lo imposible. Yo cierro mi reflexión, hermanos, diciéndote que nuestras diferencias nacionales o de sexo o de nivel educacional o de cualquier índole no nos separen, sino que el amor de Cristo nos una cada día más como pueblo de Dios. Aunque no somos dignos de tan inmenso amor, Dios se dignó en salvar nuestras almas a un alto costo. Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre, ofreció su vida por nuestros pecados. No tengamos en poco la salvación que hemos adquirido a través del sacrificio de Jesús. Oh, gloria a Dios. Cierro con este pensamiento. La fe espera de Dios lo que está más allá de toda expectativa. Por eso es que la Biblia dice que Él nos da mucho más allá de lo que le pedimos. Aleluya. Si has llegado a este lugar buscando la ayuda, la bendición de Dios, créeme con todo el corazón, amigo y hermano, que Dios no hace acepción de personas. La muestra es que yo estoy aquí predicándole la palabra. Si has llegado a este lugar y has venido buscando la ayuda y la bendición de Dios, Dios está dispuesto a darla, a salvarte, a premiar tu fe. Si nunca has levantado tu mano en una iglesia y has dicho, yo quiero a Jesucristo, a ese que sanó, a ese siervo, yo lo quiero como mi Señor y Salvador personal, es un acto de fe. Al levantar tu mano y decir, yo quiero a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Si estás aquí y nunca lo has hecho, yo quiero que levantes tu mano, porque quiero orar por ti. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal? Y dejar que Él perdone sus pecados, bendiga su hogar y su familia y traiga sanidad a su alma. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo? Que ha llegado a este lugar y que quiera aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? Es un día de salvación y esperanza. No te vayas para casa si aún nunca lo has hecho. Hoy es el día de salvación. Oh, gloria a Dios. Extiendo esta invitación. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? Oh, gloria a Dios. Oh, Dios eterno. Bendito Dios. Si no lo has hecho y no estás decidida o decidido a hacerlo, no te demores en hacerlo, porque tal vez puede ser demasiado tarde. Pero todos los que bajo este templo, bajo este techo estamos aquí y un día lo hicimos y vinimos a refugiarnos en Jesús, pidámosle a Dios que la fe nunca nos falte para creer
que Dios tiene poder y autoridad para hacer cualquier cosa. Dios recompensa la fe. La fe espera de Dios lo que está más allá de toda expectativa. Yo te invito a que tengamos un momento de oración. Te animo a que por un momento le pidamos al Señor: Señor, ayúdame a moverme siempre en fe. Ayúdame a creer siempre, Padre, que no importa lo que ocurra, tú estás siempre intencionado en bendecir mi vida, mi hogar y mi familia. Si te puedes poner en pie un momento para orar. Gloria al Señor. Aleluya. Yo quiero que oremos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí en tu presencia. Hemos leído, hemos visto esta palabra. Hemos valorado esta historia, Señor, que nos reta a creer y a tener la seguridad y la certeza que tú tienes poder ilimitado. Que no hay enfermedad que tú no sanes, que no hay conflicto que tú no resuelvas, que no hay atadura que tú no rompas, que no hay ligadura que tú no sueltes, que no hay fortaleza que tú no derribes, que no hay demonio que tú no eches fuera. Tú eres todopoderoso. Y aquí estamos como iglesia, Señor, orando, intercediendo a favor de nuestra hermana Yolanda. Solo tú conoces, Señor, la situación en la que ella ahora mismo está atravesando. Pero creemos firmemente que tú estás con ella en este instante. Y oramos para que tú le des cobertura, para que tú, Señor, le sostenga, para que tú le des fortaleza y fuerza. En el nombre poderoso de Jesús, oramos, Dios, para que tú hagas sombra y vallado alrededor de ella. ¿Cuántos hermanas y hermanos hay aquí ahora que estamos reunidos en este santuario y estamos pidiéndote, Señor, por familiares que están enfermos en nuestros países, por crisis en la familia, por problemas, dificultades, situaciones financieras? Oramos, Dios, que tú envíes una palabra. Di la palabra, Señor, di la palabra, aleluya, y el milagro será hecho. En el nombre de Jesús proclamamos tu nombre, Padre, y te damos a ti la gloria. Renueva nuestra fuerza, revitaliza nuestras vidas y que nuestra fe nunca nos falte para creer que tú eres Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios, y a ti te doy gloria y honra, Señor.